Como les dije en la introducción, la pandemia, el confinamiento excesivo, prolongado, la búsqueda de ingresos que antes llegaban una vez al mes o una vez a la semana o una vez por día, pero que no había impedimento para ir a buscarlo a las ferias o ir a buscarlo a la calle o ir a buscarlo a la oficina, bueno, visibilizó una situación tremenda en ámbitos de la vivienda. No solamente fue el ex ministro Jaime Mañalich quien reconoció haberse sorprendido por una realidad que no conocía, que era la realidad de los hacinamientos. A raíz de eso, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ha decidido abordar esta materia en los pocos meses que le quedan a este gobierno y queremos conversar con Guillermo Rolando, subsecretario justamente del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. ¿Cómo estás, Guillermo? Fernando, gusto saludarte, muy buenas noches. Bueno, el tema de la vivienda es una de esas cosas que son bastante brutales porque cambió hace mucho tiempo, de hecho cambió en dictadura, pero cambió la forma en que básicamente el Estado operaba respecto de la vivienda. Antes era el servio, el Estado construía casas, entregaba casas, daba subsidio. Hoy día básicamente se financia lo que es propiedad de un privado que lo adquiere justamente para eso. Y esa situación cambió muchísimo la forma en que se construía, Guillermo, y queremos saber, a ver, en primer lugar, ¿cuál es la novedad en el plan y este diálogo que ustedes han querido iniciar desde el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo? Sí, Fernando, por supuesto. Lo primero, como lo mencionabas muy bien, ¿no? Esto se ancla en un contexto muy especial, ¿no? Con urgencias habitacionales enormes. El coronavirus visibiliza realidades que vienen hace mucho tiempo. Los campamentos probablemente lo más visible, pero también el hacinamiento en nuestro país, los allegamientos, lo que a veces nosotros le llamamos los campamentos ocultos, ¿no? Invisibilizados. Y dentro de ese contexto, con el ministro Ward, lo que decidimos hace 2 meses atrás es poder convocar a personas de diversas índoles y que personas que pensamos distintos. Eso creo que también es bueno reforzarlo, ¿no? De la academia, de la sociedad civil, dirigentes de base, del mundo de la construcción, del mundo político también, para armar un plan en 2 meses, que lo acabamos de terminar, con el ánimo de tener herramientas de rápida ejecución. Obviamente hay otros contextos de discusiones más de largo plazo, ¿cierto? De modelos o de ajustes, proceso constituyente u otros, pero lo que necesitábamos como cartera era tratar de captar la mayor cantidad de ideas, pero que sean aplicables de manera muy rápida. Y eso es justo lo que estamos ahora y lo que hemos anunciado con el ministro en estos últimos días. Ahora, eso de alguna manera, nosotros conversamos en la mañana en la radio, así que en una de esas repito un par de preguntas que fueron muy interesantes, la forma de responderlas en la mañana. Eso de alguna manera cambia el formato, si tú quieres, la idea, el formato ideológico clásico que tenía la forma en construir vivienda. El Estado se retiraba, el privado entraba, funcionaba con banco. Ahora, aparentemente, según lo que conversamos, el Estado tiene intención de volver a ser un actor categórico en esta materia, ¿no? Exacto, Fernando, porque si es que uno tal vez lo simplifica en el análisis, ¿no? La cartera por muchos años, la política habitacional genérica, ¿no? El mismo ponía reglas, los decretos supremos, o como quieran ver los instrumentos jurídicos, ¿cierto? Y recursos. De modo que son otros actores externos que también hacen trabajo muy importante en nuestra sociedad, pero con un Estado bastante retirado desde el punto de vista, por ejemplo, de la planificación de ciudad y temas tan relevantes, por ejemplo, con la ubicación, dónde se van a desarrollar los proyectos habitacionales. Entonces, los servios, con mucho trabajo, por supuesto, pero con roles más bien pasivos desde la planificación, revisar que se cumplan todas las normativas, que los proyectos, por supuesto, se ejecuten de muy buena factura. Y lo que sí hay un acuerdo bien transversal, a lo mejor, Fernando, como te toca entrevistar a muchas personas, lo habrás visto en varios planes de gobiernos bien transversales, lo que se pide, y donde hay bastante consenso, es que haya más Estado. Tiene que haber más Estado. ¿Y en qué implica? Que el mismo tiene que estar más presente. Búsquedas de suelo, lo que son las gestiones de suelo, ver las ubicaciones, por supuesto con todos los actores, insisto, con la sociedad civil, con el dirigente de base, con la industria de la construcción,
pero sobre todo lo que son las planificaciones de la ciudad, algo también que mencionamos en la mañana, si quieres está un análisis un poco más personal, pero nosotros hemos ido construyendo nuestras ciudades muy anclados en el modelo de las haciendas, ¿cierto? Los capataces en una parte, los peones en otra, probablemente los dueños en otra parte, y cuando tú esto lo amplificas en nuestras ciudades, una sociedad de 18 millones de habitantes, con ciudades muy grandes entre medio, empiezas con segregaciones muy grandes, donde no nos conectamos. Si tú no te conectas con otros, empieza una serie de prejuicios, además de que si vives en condiciones muy precarizadas, que nos pasó con viviendas de mala calidad masivas en la década de los 90, se necesitaba hacer cambios importantes. También me gusta ser muy respetuoso con esta cartera. Esto no es algo también que justo se nos ocurrió en estos últimos 2-3 meses, sino que esto se ha venido trabajando de alguna manera, pero nuestra lectura en estos últimos meses, estos últimos par de años, ya una decisión absolutamente tomada y con mucha decisión y muy acompañada por distintos actores. Ahora, subsecretario, esto en términos prácticos, de alguna manera se ve también de pronto en lo que plantean o lo han planteado antes los alcaldes en sus propios territorios. Estos guetos urbanos gigantescos, estos edificios gigantescos de Estación Central, el que reclamó en su momento mucha gente por al entonces alcalde, que hoy día es ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sobre estas tremendas cosas que se construyeron. El mismo alcalde Lavín, que ha planteado que, bueno, tiene problemas porque hay vecinos que no dejan construir viviendas sociales en terrenos donde se consideran que deben ser solamente de un estatus o de ingreso económico o de calidad de vivienda mucho mayor. Lo mismo ha planteado el candidato Daniel Jadue en Recoleta, que también ha hecho viviendas populares y que tiene un proyecto sobre ese tipo. ¿Cómo se intersecta esto que se hace por el lado de los territorios con lo que ustedes quieren hacer? Sabes, Fernando, que paradójicamente, y le agradezco los ejemplos que vienen incluso de miradas políticas muy distintas, están absolutamente anclados con lo que se ha venido trabajando desde el ministerio, y es muy interesante. El caso, por ejemplo, del alcalde Lavín, ¿no? Probablemente un proyecto bien emblemático, ¿no? La Rotonda Atenas, es un proyecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es un proyecto de integración social. En ese caso, el municipio aporta el suelo, y con recursos de la cartera, también del sector privado, pero dentro de un programa de la cartera, se genera una torre que a lo mejor quienes pasan por ahí la podrán ver, ¿no? Por Colón. Y lo que busca es que familias de ingresos distintos puedan cohabitar, ¿cierto? Compartir, en este caso, un edificio. Tenemos, imagínate, Fernando, 200.000 viviendas en nuestro país vinculadas, ya construidas, o en fase de construcción, vinculados a ese programa. Me muevo un segundo. Lo que plantea el alcalde Jadue, un terreno municipal con la construcción, también es un programa del Ministerio de Vivienda para generar ofertas de arriendo, que también lo hablamos en la mañana. A nosotros nos interesa mucho generar ofertas de arriendo con recursos también desde el Estado para que familias, sobre todo los quintiles más bajos, no tengan que gastar tanto. Un informe de la OSDE, que probablemente lo leyeron por ahí, hace 3 semanas en realidad, demostraba, y nosotros también lo vemos en el día a día, que familias del primer quintil, quienes arriendan, muchas están en campamento, ¿no? O varias, o allegados, gastan hasta el 50% de sus ingresos en arriendo. Es válido y tiene mucho sentido que el ministerio genere ofertas de arriendo protegido, es decir, a montos mucho más bajos, para que familias de ingresos más bajos puedan arrendar en muy buenas ubicaciones. Y el caso de Estación Central es algo distinto, ¿no? Porque tiene que ver con que se construyen estas torres masivas, ¿cierto? Estas hiperdensificaciones que muchas veces le llamamos, y lo que sí se busca, eso ya más desde una planificación territorial, vuelve aquí el tema con los municipios y desde el Estado, lo que se llaman las planificaciones equilibradas, es decir, cómo ocupar buenos lugares de la ciudad, que más familias vivan en torno al eje estructurante de transporte, pero en dimensiones absolutamente equilibradas. En resumidas cuentas, Fernando, mira qué interesante, y sale también a esta mesa, mucho el esquema de generar nuevas ofertas de arriendo, de que haya más rol desde el Estado en lo que es un banco de suelo, más integración social, que mira cómo se vinculan propuestas que las han visibilizado con mucha fuerza alcaldes de miradas muy distintas, pero con programas a través de la cartera. La verdad que confluye mucho.
Bueno, y aquí hay una variable, subsecretario, que es clave en todo esto, que es el financiamiento. Siempre el adquirir una casa, adquirir un departamento, particularmente si es que es algo por primera vez, es algo donde es probablemente el primer activo que se tiene. Bueno, hasta ahora básicamente todo funcionaba a través de créditos bancarios, digamos, y antes se trabajaba a través de subsidios determinados. ¿Cuál va a ser la forma en que se tiene visibilizado coordinar la forma de financiar estos barrios integrados, como usted ha dicho? Ahí, Fernando, lo que hemos ido aprendiendo con los años, y también con experiencias en otras economías, pero por supuesto con mucha fuerza en nuestro querido país, es que las políticas habitacionales, probablemente las más robustas, son las que generan la mayor diversidad de instrumentos o de programas de acuerdo a los anhelos y capacidades de las familias. ¿Por qué digo eso? Porque para las familias de ingresos más bajos en nuestro país siguen existiendo programas de construcción o de compra de vivienda donde con el ahorro de las familias y el gran porcentaje del subsidio pasa a ser propietario, es decir, no tienes que endeudarte en el banco, sabiendo que todavía hay un porcentaje grande de la población que tiene dificultad al acceso bancario. Para eso también está el Estado, para poder apoyarles, ¿no? Y otro grupo, le llamamos nosotros grupos emergentes y segmentos medios, obviamente, donde hay un subsidio importante de la cartera y se complementa con crédito hipotecario. Y por eso es que es bastante diverso la cantidad de instrumentos que tenemos, zonas rurales, urbanas, semiurbanas, en fin, ¿no? Y estos proyectos, como lo mencionaba, los proyectos de integración, lo interesante es que se cohabitan en un mismo lugar con calidades bastante similares de las mismas unidades, y donde los vecinos, ¿cierto?, vienen muchas veces o tienen ingresos distintos, a veces de orígenes distintos, y lo que hemos observado que ya son varias decenas de miles de viviendas que ya están, o de proyectos asociados a estas viviendas, ¿no?, que ya están funcionando y donde se logran las convivencias y cohabitar de muy buena manera, y eso también es parte del cómo revertimos las segregaciones. Acá hay si se dan cuenta, hay un doble efecto. Uno que es la ubicación dentro de las ciudades, tratar de revertir que en las periferias no estén las familias más vulnerables, que puedan estar bien ubicados dentro de las ciudades, y el doble, eso uno le llamaría la integración territorial, y la integración social es que dentro de un mismo proyecto familias de ingresos distintos puedan cohabitar a través de distintos instrumentos en un mismo proyecto. Y eso la verdad que se ha ido desarrollando mucho en nuestro país. Algo conversamos hoy día en la mañana. Nos queda mucho por trabajar en nuestro país, Fernando, mucho, pero sí creo que es válido reforzar que nuestro país, a lo mejor no muchos lo sabían, es una de las economías que más invierte, ojo, en el mundo, desde el porcentaje del PIB, en vivienda de interés social. Nosotros gastamos entre el 1 al 1,2% más o menos del PIB, que son cifras bastante grandes en realidad, en construir vivienda, y además tenemos otros recursos de temas urbanos y los típicos temas administrativos, y eso nos ha permitido que los volúmenes sean muy grandes. Hoy día, mientras estamos conversando nosotros dos, se están construyendo 123.000 viviendas a través del Ministerio de Vivienda. Imagínense, son cifras enormes. Creo que se está recuperando bastante la capacidad desde la cartera con cifras presupuestarias que también lo hemos contado bastante grandes. Creo que el apoyo transversal, los acuerdos políticos han reforzado que se nos pasen más recursos, pero falta mucho más. Eso sí que la urgencia no podemos dejar de manifestarla. Hay dos puntos, Guillermo, que creo que son interesantes. Uno, que es histórico. Cuando viene la vuelta de la democracia y se empieza a asumir el tema de los que se llamaban los sin casa, que fue bueno, se tuvo en mente generar lo más rápido posible lo que se llamaban soluciones habitacionales, que terminaron siendo casas básicamente un poco mayores quizás que estas casas Hogar de Cristo, de 36, 34 metros cuadrados, que si es que la familia tenía un hijo no tenía dónde meterlo, había que hacer arreglos para que se pudieran las terrazas convertir en otra pieza, y pronto se dio cuenta que podían haber muchas nuevas viviendas, pero las viviendas tenían un problema que no permitían que las familias crecieran y eran tremendamente, en términos de todas sus disposiciones técnicas, precarias.
y por lo tanto pasaron a ser problema los con casa ahora y no solamente los sin casa. Y ahí llegaron todos los otros fenómenos del acompañamiento y después la inmigración, en fin. Ese es el primer tema que quería. Y el segundo tema tiene que ver con los terrenos en las ciudades. Se ha hablado mucho de que el Estado tiene montones de terrenos de los cuales podría disponer para esto. Las Fuerzas Armadas tienen montones de terrenos alrededor de las ciudades. ¿Qué pasa con todo ese terreno público y esta posible disposición ahora dentro de este nuevo diálogo habitacional, Guillermo? Perfecto. Dos temas muy centrales, Fernando, primero de la política de los 80 y masivamente los 90 y lo que estamos actual, ¿no? Lo primero, para recoger muy bien el guante, yo creo que había que estar ahí también en esos zapatos, ¿no? Una economía mucho más vulnerable a nivel nacional que lo que es ahora, con menos recursos y con un número enorme de cifras de campamentos, ¿no? O invasiones de terreno en la época. Se toma esta decisión de construir de manera masiva, dar soluciones habitacionales y con errores grandes. Insisto, yo sé que 30 años después, para todos, me incluyo, fácil tal vez criticarlo, había que estar ahí, pero sí tuvo consecuencias no menores. Los hacinamientos, imagínate, departamentos entre 34 y 40 metros cuadrados, sin equipamiento, sin áreas verdes, con copropiedades que nunca funcionaron muy bien porque las familias no tenían los recursos para poder administrarlo. Yo sé que nos da para mucho estas conversaciones, pero a mi juicio, me insisto, quiero volver a hablar de temas más bien personales o mis percepciones de muchos años dedicados a esto, también es parte de las consecuencias de las molestias o rabias que se han expresado con mucha fuerza en nuestro país en los últimos 2 años. Eso yo creo que hay que ponerlo a la mesa, una política habitacional masiva que hiperconcentró la vulnerabilidad y sin equipamientos en las periferias. Hay un punto ahí. Me tocó estar el viernes en la ciudad de Rancagua, por mi rol, ¿cierto? Me toca ir casi todas las semanas a alguna parte del país, a tratar de trabajar, de empujar con mis compañeros del Servio, de la Seremía. Y justamente me tocó visitar uno mira qué interesante, Fernando, se me viene a la cabeza, 2 conjuntos vecinos, si hay algún rancaguno que nos escuche. La Vicuña Maquena, por un lado, cerca de 1.100 departamentos y se demolieron en un 100%, y ahora estamos construyendo ciudad sobre ciudad. Se le llamó en un minuto el programa Segunda Oportunidad. A mí me gusta reforzar esta frase, tal vez para darle una segunda oportunidad a las familias, pero también darnos una segunda oportunidad como Estado, reconocer que nos equivocamos y volver a hacerlo bien. Y al lado, la Baltasar Castro, que estamos incipientemente partiendo, y cuando tú ves algunas familias que llevan 30 años en esas condiciones, claramente hubo un error desde el Estado. Y cómo afortunadamente, esto ha cambiado muchísimo con los años. Hoy día tenemos normas hace bastante tiempo que las dimensiones mínimas, por ejemplo, los departamentos son de 55 metros cuadrados, las terminaciones, los temas térmicos, cosas que no se observan, las normas antisísmicas de construcción acústica, en fin. La verdad que ha ido mejorando mucho lo que es la calidad de la vivienda, pero como lo mencionas muy bien, se mezcla las personas que no tienen, o las familias que no tienen techo, ¿cierto? Los sin techo, como lo mencionas muy bien, y pasa a ser también prioridad del Estado el poder trabajar con familias que, si bien son propietarios, viven en condiciones muy precarias, y eso también es urgente para el Estado. Y imagínate, estamos trabajando en 20 barrios en el país, ya no para construir por primera vez una vivienda, sino para hacer esta segunda oportunidad, ¿no? Como regeneración. Me muevo, eso yo sé que nos da para mucho esa conversación, pero es interesante ponerlo a la mesa. Me muevo y lo conecto con lo que estamos discutiendo como país hoy día, ¿no? Y estas herramientas nuevas. Más Estado. Yo creo que tal vez la gran frase, ¿cierto? Después esto se aplica en instrumentos. En más Estado, sobre todo en lo que es la gestión de suelo. Compras directas. En el último año hemos adquirido 120 terrenos, más o menos la mitad son compras directas, algunas son incluso en un programa nuevo donde las familias ponen un poco más de ahorro. También se pensaba que las familias vulnerables era imposible. Cuando uno dice, si es que ganamos tiempo en vez de esperar tantos años, hagamos un esfuerzo mutuo donde el Estado pone más recursos y las familias ponen algo más de su ahorro, eso también está resultando muy bien. Y para cerrar parte de las preguntas, cada tema yo sé que da para mucho. Parte de la gestión, que es la otra mitad, por ejemplo, son terrenos de bienes nacionales que se han venido trabajando, y no cualquier terreno, eso también es importante. Bienes nacionales tienen muchos terrenos del país, sin duda que hay
el Metro y el subsecretario les pueden contar con mucho más detalle de esa cartera, pero terrenos bien ubicados en las ciudades, que tengan normas urbanas, que podamos partir de inmediato. Hemos gestionado 60 y estamos listos ahora para partir. También estamos trabajando con Fuerzas Armadas, con entidades como ILINEA, y lo que uno observa que esta es una forma de trabajar que vino para quedarse. Hay bastante suelo público y también bastante suelo que el Estado puede comprar, y son oportunidades desde, por ejemplo, cuando hay inversiones desde el Estado. Si el Estado va a construir una línea de metro o donde el corredor de la micro, para hablar también de regiones, tiene sentido que el Estado se anticipe y que podamos comprar lugares bien ubicados para que, insisto, familias ingresos distintos puedan habitar bien en la ciudad, sobre todo familias de ingresos más bajos. Déjame hacerte la última pregunta desde la posición del chileno escéptico. Alguien que dice, mira, queda poco de gobierno, sale un plan súper bonito para generar vivienda, que no se planteó al principio y no está aparentemente en los proyectos de gobierno de ninguno de los, así como los estás contando tú, de los candidatos. Bueno, pero dicen, el escéptico dice, tendría que verlo. A ver, porque queda poco. Y esto puede ser uno de esos típicos planes que resulta que después se acabó el mandato y viene otro nuevo presidente y el nuevo presidente no tiene por qué seguir esto si es que no es alguien que estaba alineado con esta idea. Por lo tanto, bueno, fue otra buena idea que nos pasó. La manera de enfrentar eso, la única, a mi modo de ver, es con lo que se denomina voluntad política práctica. Es decir, que uno vea que pasan cosas, que vea que cambia la fisonomía del territorio, que cambia, que hay máquinas, que hay personas a las cuales acude el Estado a decirle usted tiene la posibilidad y estos son los instrumentos para que usted pueda optar a su vivienda. Y eso no hay ninguna razón para que tenga que demorarse 3, 4 meses, puede hacerse inmediatamente si es que hay ganas. Y creo, Fernando, lo quiero tomar desde varios prismas, ¿no? Lo primero, a lo mejor viene de cerca, pero como cartera ya veníamos con mucha fuerza en muchas de estas líneas, ¿no? En el fondo, el que hayamos convocado a esta mesa para generar nuevas ideas, esto es bien importante reforzarlo. No era ni porque estamos ni paralizados, ni porque no teníamos muy claro hacia dónde seguir, teníamos bastante claro, sobre todo los temas de más Estado y los temas de suelo. Esta mesa vino a complementar ya esos esquemas. Y además, por supuesto, se adicionan ideas nuevas. ¿Por qué lo digo? Porque algo lo logré mencionar, ¿no? En el último año son instrumentos nuevos, ojo, pero nuevos entre comillas, que vienen desde fines del 2019, es decir, hace prácticamente 2 años, que finalmente, a mi juicio, tenemos herramientas muy poderosas para poder adquirir suelo, que antes no las teníamos. ¿Cuál es la gracia que hay ahora? Y agradezco, ¿cierto?, la mirada del escepticismo, sobre todo en un contexto que cuesta creer a lo público, ¿no? Y yo creo que es sano recoger que hay escepticismo respecto a eso. Hoy día, afortunadamente, ya tenemos números bastante importantes de suelo ya comprados, ya adquiridos, y que estamos listos, ¿cierto?, para lo que son los concursos de oferta ahora en los siguientes meses. De modo de que lo que necesitamos es partir lo antes posible. Además, que también lo hemos mencionado con el ministro Ward, este año el presupuesto más grande y bastante por lejos, ¿no?, de la cartera. Afortunadamente ya se venía construyendo un volumen importante. Lo que necesitábamos, en vez de decir, mira, ya estamos en buen ritmo, en Chile se necesita mucho más porque la urgencia es enorme. Y es el paquete que está hoy día. Hace 2 viernes, desde el Ministerio de Hacienda, dado a los acuerdos que se llegan en el Senado, dado también y muy incidido por los acuerdos de la mesa, que es muy transversal, se nos suplementa también imagínense, si uno lo proyecta, son 12.000 viviendas más, son 500 millones de dólares adicionales para empezar a inyectar de ahora de manera inmediata. Entonces, afortunadamente, Fernando, ya se está construyendo bastante, 123.000, y para terminar y esperemos de convencer a los posibles escépticos, ahora viene un paquete muy grande este segundo semestre de inicios, y esa es una parte, ¿no?, lo que yo le llamaría la agenda absolutamente corta, que era parte del convocamos a la mesa. Y lo segundo es que el más Estado, sobre todo cuando es más gestión de suelo,
con estos instrumentos distintos de integración, con ofertas de arriendo, con los comités, con planes especiales en cada ciudad, ha sido muy apoyado, bien transversal por las distintos grupos, incluso las distintas candidaturas. Y eso creo que también le da bastante peso para que haya continuidad y, por supuesto, que después quienes tomen la posta, lo que esperamos y lo que nos gustaría dejar el MIMBU lo más arriba posible, para que ojalá que después la inercia sea una inercia muy positiva y, por supuesto, cada administración tiene todo su espacio y derecho para seguir perfeccionando lo que se va haciendo y corrigiendo los posibles errores. Pero la verdad que hoy día hay otra cosa también, si quieres, para cerrar. Nosotros le damos con el ministro un valor gigante al llegar a un acuerdo en un país que nos cuesta últimamente llegar a acuerdos y personas que de verdad pensamos muy distinto. Y creo que eso también es una señal de garantía de que esto va a seguir con mucha fuerza. Bueno, subsecretario, por cierto, nos encantaría que todo esto tuviera la expresión que usted está señalando en los próximos días, semanas y meses, porque probablemente esta es una de las situaciones más tremendas que tienen los países cuando se dan cuenta que, no tenían plena conciencia o por dejación o por inercia, como tú mismo lo dijiste, básicamente se llega a una situación donde tú tienes a un porcentaje muy alto de la población que no tiene acceso a la vivienda y por lo tanto de ahí se desencadenan una serie de efectos multiplicadores negativos brutales para abajo. Así es que, bueno, vamos a estar atentos a ver si es que podemos conversar en un tiempo más sobre cuando empecemos a ver que empieza a salir humito de los tractores y de las máquinas y de todo lo demás. Muchas gracias. Fernando, con mucho gusto y como siempre, gracias por estos espacios, por tratar de llegar a todas estas profundidades de temas que son muy urgentes como sociedad, pero sí quedar con ese gusto al menos esperanzador que se está haciendo bastante, se está recuperando el nivel máximo de producción, como le llamamos nosotros, del hábitat en nuestro país, con acuerdos transversales, pero falta mucho más y por eso que esperamos en estos meses poner todo a la mesa y con mucho gusto poder contar los avances cuando ustedes estimen conveniente. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy bien. Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a una